este bloque de neuroanestesia. Hoy María Alejandra Palacio, nuestra residente de tercer año, nos va a presentar un tema que les propuse a ella y al doctor Luis Fernando Botero, que es su asesor, que es TIVA para cirugía ambulatoria, cómo está el panorama actual. El doctor Luis Fernando Botero es neuroanestesiólogo, docente de la Universidad en neuroanestesia y trabaja en el Instituto Neurológico como el coordinador y en la Clínica Las Américas. El doctor está allá en presencial con los muchachos y en la tarde, en la mañana seguirá pues con un taller acerca de TIVA. María Alejandra, muchas gracias y muchas gracias a los que se conectaron hoy también. Y muchas gracias al Buenos doctor. días y muchas gracias. Claro que sí. Bueno, buenos días y como dijo la doctora Eliana, mi nombre es María Alejandra Palacio, soy residente de tercer año y hoy pues junto al doctor Luis Fernando Botero pues, les quería mostrar el tema de TIVA para cirugía ambulatoria en el panorama actual. Muchas gracias al profe Botero pues por toda la asesoría en la charla y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, empezar pues ya a modo de introducción, me parece importante que hablemos un poco de la parte de cirugía ambulatoria como tal. Entonces, en los últimos años hemos podido evidenciar algunos avances en la atención preoperatoria. Esos avances en la atención preoperatoria están dados principalmente por la implementación de vías de colaboración multidisciplinaria, es decir, entre enfermería, entre las diferentes especialidades y anestesiología, para poder llegar a crear avances en la técnica tanto quirúrgica y anestésica, lo cual ha hecho que en torno tengamos una disminución de la estancia hospitalaria posoperatoria de diferentes procedimientos quirúrgicos. Esa disminución en la estancia de los procedimientos quirúrgicos ha hecho también que haya una reducción de los costos de la atención ambulatoria y por ende entonces muchas de los procedimientos que nosotros consideramos o que antes se consideraban necesariamente intrahospitalarios o que necesitaban cierta estancia hospitalaria hayan tenido una migración acelerada a lo ambulatorio, tanto de procedimientos quirúrgicos que nosotros podríamos considerar como procedimientos muy simples o pequeños, entre comillas, a procedimientos un poco más grandes. Hablando un poco de incidencia, se habla que más o menos en Estados Unidos se hacen cada año entre 35 y de acuerdo a la literatura hasta 50 millones de procedimientos ambulatorios cada año, lo cual me parece impresionante, son muchísimos, más o menos se dice que al año en el mundo se están haciendo entre 350 y casi 400 millones de cirugía, es decir, nada más en Estados Unidos hay un montón de cirugía ambulatoria y el objetivo en la literatura tanto europea como americana se espera que con el tiempo se llegue a que el 75% de la cirugía electiva llegue a ser de manera ambulatoria. Entonces, para nosotros la cirugía ambulatoria se nos va a presentar como una alternativa que aparentemente va a ser segura y rentable ante la contraparte que sería la hospitalización. Y cuando nosotros pensamos en cirugía ambulatoria, como les decía, vamos a ver que principalmente la pensamos para procedimientos que son considerados entre comillas menores, para pacientes que también entre comillas consideramos sanos y especialmente en centros de cirugía ambulatoria independientes, es decir, sitios donde solo hay cirugía ambulatoria y los pacientes pues no tienen dónde dormir. Entonces digamos que en este punto sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para que continúe siendo ambulatorio. Sin embargo, cada vez en hospitales y en cuartos niveles de atención, en tercer nivel de atención, vamos a ver que se están implementando programas Fast Track. Los programas Fast Track buscan que a pesar de que tienen la posibilidad de hospitalización de un paciente, de unidad de cuidados intensivos, se busca que se utilice cada vez menos este recurso y los pacientes puedan ir rápidamente a su casa, es decir, implementando cirugía ambulatoria en sitios un poco más grandes. Entonces, cada vez vamos a ver más viabilidad aparente en cirugías que consideramos un poco más grandes y en pacientes que podríamos considerar un poco más enfermos, ya sea por edad o por comorbilidades. Entonces, en ese punto, lo que buscamos con la anestesiología o desde la anestesiología un poco es esa adaptabilidad, es poder adaptar la técnica y las cosas que yo sé y que he aplicado siempre para poder adaptarlo a un paciente ambulatorio y evitar las complicaciones, evitar todo esto, y es por esto que vamos a hablar pues como específicamente de este tema. Estas son las especialidades que más representan la carga en la cirugía ambulatoria. La primera sería toda la parte gastrointestinal y cirugía general.
oftalmología el 32%, dolores de procedimientos de dolor intervencionistas aproximadamente el 17%, ortopedia más o menos el 7%, urología el 4%. Obviamente esto va a ser diferente en cada centro porque hay centros muy especializados en cada uno de ellos, pero pues ahí vemos más o menos como la carga de las especialidades. Y en este punto entonces ya conocemos y ya hemos discutido realmente la plausibilidad y la facilidad que tiene la anestesia regional en este tipo de cirugías fast track. Ya lo sabemos, sabemos la superioridad que tiene, sabemos la facilidad que tenemos de dar alta a estos pacientes con las recomendaciones que ya sabemos. Sin embargo, en este punto, pues quisiera como que habláramos de un paciente que necesita anestesia general o una sedación. Y por eso, pues, creo que es importante tener en cuenta que, obviamente, el objetivo principal de cualquier técnica anestésica y especialmente la ambulatoria requiere una recuperación rápida de las funciones para una alta temprana y segura. Eso incluye tanto el retorno de la conciencia, la deambulación precoz, una excelente analgesia, la ausencia de náuseas y vómitos postoperatorio, que haya ausencia también de complicaciones y en este orden de ideas que el paciente se siente satisfecho con su atención. Y obviamente ya lo sabemos, para esto vamos a utilizar la combinación de fármacos de acción corta administrados en unas dosis lo más bajas posibles. Y ahí está la pregunta, tengo este paciente, este tipo de cirugía, ¿voy a utilizar TIVA o voy a utilizar inhalados? Entonces, a pesar de que las comparaciones en sí son odiosas, me parece que es inevitable cuando vamos a hablar específicamente de una técnica anestésica, compararla con la otra. Entonces vamos a hacer como un comparativo sin dejar de lado pues, los beneficios de ambas. Entonces vamos a empezar por ese lado, los beneficios. Las principales medidas cuando se ve en los estudios y cuando comparan específicamente en cirugía ambulatoria, y quiero hacer ese énfasis, estamos hablando específicamente en cirugía ambulatoria, cuando comparan estas dos técnicas, hablan principalmente de las náuseas y vómitos postoperatorio, del dolor postoperatorio y los tiempos hacia el alta. De eso vamos a hablar específicamente. Entonces, cuando hablamos de la recuperación van a haber diferentes definiciones y escenarios en la literatura, cada uno de acuerdo a lo que publique lo va a considerar algo diferente, sin embargo más o menos se refiere a la reducción del tiempo entre la finalización de la cirugía y el alta del paciente, o sea, cuánto tiempo tengo en ese punto y cuánto más tarda con una técnica y la otra, tanto sea para extubación, salida del quirófano, estancia en la unidad de cuidados posanestéticos o el tiempo total hasta el alta. La diferencia entonces aquí, y traigo varios estudios, este es un estudio publicado en el 2024, se hizo en pacientes que iban para artroscopia de hombro y iban para la casa, se hizo la diferenciación entre inhalados y TIVA basada en propofol y encontraron que los pacientes que iban con TIVA basada en propofol disminuye la media de tiempo en unidad de cuidados posanestésicos y la mediana del tiempo total hasta el alta. Más o menos los pacientes que iban con TIVA van a tener un 9.1% más rápido versus el halogenado y vamos a tener una reducción de 14 minutos hasta el alta. En este siguiente estudio es un estudio del 2018 en el que también en cirugías funcionales senos paranasales, TIVA basada en propofol versus halogenado, tanto con Seborane como Desflorane, vamos a ver que la TIVA con propofol disminuyó el porcentaje de extubaciones prolongadas, es decir, que durara más de 15 minutos hasta la extubación, 7.5 versus 13.2, con una P estadísticamente significativa. Y en este último estudio vamos a ver entonces que en el 2023, en los pacientes que iban para rinoplastia, los pacientes que iban con TIVA con propofol tenían una media de recuperación de 100.1 versus 121, con una diferencia de 19.65. Y yo sé que uno piensa, bueno, son 20 minutos, son 15 minutos, 10 minutos quizás en el peor de los casos, pero cuando estamos hablando de un entorno ambulatorio, vamos a ver que la diferencia en minutos, que parece ser muy insignificante, el tiempo acumulado en un día de quirófano ambulatorio en el que tengo 15 casos, en el que incluso puedo tener más casos, puede suponer una reducción importante en los costos y en el tiempo tanto del personal como para el paciente para poder darle el alta. Entonces, cuando vamos también en la parte de la recuperación, sabemos que la anestesia general puede provocar el desarrollo de disfunciones cognitivas a largo plazo y sabemos también que los pacientes de mayor edad tienen una susceptibilidad clínica y fisiológica mucho mayor que los pacientes
más jóvenes ante el desarrollo de esa disfunción cognitiva en el entorno perioperatorio. Y esto se va a convertir en un alto riesgo de desarrollo de déficit cognitivo posoperatorio, de delirium, y también es una de las principales causas de reducción de la calidad de vida y la morbilidad a largo plazo. Esa es pues la línea de tiempo que ya conocemos del déficit cognitivo. Entonces, en ese punto también hay varios estudios. En cuanto a este primer estudio, les cuento, este es uno del 2024, un estudio prospectivo de 197 pacientes para cirugía laparoscópica abdominal. Hacían la diferenciación de TIVA basada en Propofol versus el Ceborane, y el TIVA Propofol muestra puntuaciones mucho más altas en el Mini-Mental Test y una asociación independiente con mejores desenlaces cognitivos, incluso hasta 7 días en el posoperatorio. Entonces, no solo en la parte inicial, sino también en ese desarrollo cognitivo en el posoperatorio más tardío. Y este estudio del 2021, 130 pacientes para cirugía también abdominal, TIVA versus Ceborane, y encontraron que la TIVA está relacionada con mejor función cognitiva en el posoperatorio y mejor calidad del sueño, 15 días en el posoperatorio. Este estudio me pareció algo interesante por el hecho de que medía en los pacientes el tiempo que tomaban en conciliar el sueño y en tener pues un sueño profundo, que ya sabemos y ya lo hemos visto previamente que la anestesia general altera mucho el sueño y eso también altera la calidad de vida. Y en estos pacientes entonces también hay una menor cantidad de marcadores inflamatorios, tanto interleuquina 6 como la S100 beta, que son asociadas con la disfunción cognitiva por la inflamación. Entonces me pareció interesante. Sin embargo, no solo va a ser en los pacientes adultos mayores, este es un estudio un poco más viejo, es del 2000, pero ellos hicieron un estudio en el que hacían al paciente seguir unos puntos y hacer pues unas pruebas específicamente cognitivas, tanto pacientes de 18 a 68 años, y este es importante porque no solo es con Ceborane, sino de Explorane también. Y vieron que el restablecimiento de la función cognitiva fue significantemente mucho más rápido en los pacientes hasta 60 minutos después de la administración de la anestesia. Es decir, vamos a tener mucha más rápida recuperación en estos pacientes. Entonces, listo, ya tenemos esa parte cognitiva. Aquí, digamos, como parte como de la parte clínica, les quería traer una recomendación muy corta en caso de que vayamos a utilizar la TIVA en los adultos mayores. Obviamente esto se daría para hablar ampliamente de las consideraciones específicas, pero ya sabemos entonces, si voy a utilizar modelos de farmacocinéticos en los pacientes adultos mayores, lo mejor es que en el caso del hipnótico utilicemos el Propofol en TCI con el modelo de Level. Ya sabemos la validación, ya sabemos a qué pacientes se incluyeron en los estudios y sabemos también pues la positividad, digamos, que tenemos con el modelo alométrico. Y el analgésico, claramente remifentanilo con el modelo Minto y pues ajustando al Lean Body más, ya que tenemos esos cambios pues en la estructura pues, de los pacientes. De no tener el modelo de Schneider también es de utilidad, pero sabemos que tiende a sobreestimar la dosis inicial en los adultos mayores y podríamos tener una inducción con mayor inestabilidad hemodinámica y más profundidad de lo que estamos pensando. Ninguna está validada en fragilidad extrema o deterioro cognitivo, sin embargo, pues hay que adaptarnos a lo que tenemos y ajustar las dosis y saberlo manejar. Aquí vamos a pasar a una parte que me pareció muy interesante, que es el Patient Reported Outcome Measures. Estas son medidas que son reportadas específicamente por los pacientes. Estas son medidas que ellos consideran que son importantes. A ellos no les va a importar si tuvieron la presión arterial normal, la frecuencia normal, si usaron o no oxígeno. A ellos les va a importar cómo se sintieron. Entonces, estos dos estudios, este es del 2015, el otro es del 2021, utilizaron esta escala, es la QR40, en el que se mide el confort físico, el estado emocional, la independencia física, el soporte psicológico y también el dolor en el posoperatorio. En este punto, entonces, vamos a ver que en este estudio encontraron, versus el de Explorane, encontraron que hubo mejor puntuación en el confort físico y en la independencia física en el grupo de TIVA. Es decir, el paciente se recuperó más rápido y se sintió más independiente para, por ejemplo, irse a su casa después de una cirugía ambulatoria. Y en este del 2021, también con el QR40, la TIVA también mejora la calidad de la recuperación de la cirugía, especialmente en dimensiones como la comodidad física, el estado emocional, el apoyo psicológico y la independencia física después de la cirugía. Entonces, en este punto es importante que cada vez más va a haber más importancia en la experiencia del paciente, en cómo se sintió el paciente y específicamente en las cirugías
que son ambulatorias porque el paciente se va para la casa, y la percepción de recuperación y sensación de independencia y ese bienestar que les genera. Entonces, esto nos va a llamar a la mejoría de la calidad asistencial, a la definición de identificadores, de indicadores, perdón, que son claves para el paciente y no tanto para nosotros, sin dejar de lado la seguridad del paciente. Bueno, en este punto quisiera preguntarle a algún residente de segundo año que haya pasado de pronto por la unidad de cuidados posanestésicos para que me diga más o menos si ha visto o cuáles son las complicaciones que ven o las asociaciones en la unidad de cuidados posanestésicos que más molesta al paciente. Aleja, pues yo diría que el dolor y las náuseas puede ser de las cosas que más lo puede molestar y que uno más comúnmente ve. Exacto, pues creo que a nosotros esa visión de hacer la rotación en la unidad de cuidados posanestésicos nos ha abierto un poco el panorama a ver realmente qué es lo que pasa, no solo en el momento que yo entrego al paciente, sino de ahí en adelante. Y por eso mismo estos Patient Reported Outcomes son las cosas que les molesta al paciente. Y vamos a hablar entonces de náuseas y vómitos postoperatorios y de dolor. Las náuseas y vómito y el dolor entonces son la peor experiencia catalogada por el paciente y es la causa número 1 de reingresos, prolongación de la estancia y reintervención y reconsulta en este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver en este estudio, por ejemplo, en el que Amiri y colaboradores en el 2021 hicieron un ensayo clínico aleatorizado de cirugía abdominal laparoscópica ambulatoria. Si ya sabemos, la laparoscopia, cirugía abdominal, es uno de los altos riesgos para presentar náusea y vómito postoperatorio. En ellos encontraron que la náusea y vómito estuvo asociada en 50.9% a anestesia inhalatoria y solo 17.3% a la TIVA basada en propofol, con una P estadísticamente significativa. Solo 9.6% del grupo de TIVA requirió antieméticos de rescate, es decir, una dosis adicional de antieméticos, comparado con el 24.5% de los de anestesia inhalada. Entonces es importante, digamos, esto porque ya sabemos lo que genera unas náuseas y vómitos postoperatorios en un paciente. Yo puedo haber hecho absolutamente todo bien en la cirugía, al paciente le fue espectacular, pero en el momento del despertar o en la recuperación, el paciente tiene que estar 4 horas más porque no deja de vomitar. Eso borra casi que todo lo que hicimos muy bien en el intraoperatorio, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en este estudio de Shag y colaboradores, ellos hicieron una revisión sistemática y metaanálisis de 229 ensayos, más de 20.000 pacientes, y encontraron que la TIVA se asocia con una reducción significativa de las náuseas y vómitos y mejor analgesia en comparación con la anestesia inhalatoria, con una reducción del riesgo hasta el 39%. Entonces ya sabemos, no es para todo el mundo, pero en un paciente en el que tengo que tener en cuenta que va para la casa rápidamente y que tienen antecedentes de náuseas y vómitos o tiene factores de riesgo, debería considerar la TIVA. Y pues cuando ven en todo este metaanálisis, que es un metaanálisis grande, encontraron que la satisfacción tras el procedimiento, según el número de pacientes y las puntuaciones en los cuestionarios, fue mayor con la anestesia basada en propofol. En cuanto al dolor, esto sí es un poco debatido, realmente no hay mucha evidencia sobre esa superioridad en las técnicas cuando se excluye la anestesia regional y la conductiva. Ya sabemos que esto está superior porque tengo un bloqueo completo. Sin embargo, Shag también y colaboradores encontraron una reducción significativa en la puntuación de dolor tras la extubación en los grupos de TIVA. Eso no se ha podido comprobar en estudios más adelante. Sin embargo, ellos proponen que posiblemente se trata de una posibilidad como de bienestar, de lo que les decía, una sensación de bienestar en el paciente porque no tiene náuseas, porque se siente cómodo, porque la extubación fue rápida y todo eso hace que el puntaje ante el dolor sea menor. Pero también vemos que hay menos prevalencia de dolor crónico a los 3 y 6 meses después de cirugía de anestesia basada en tibapropofol, y sabemos también que existe el efecto antioxidante, antinociceptivo, neuroprotector e inhibitorio de los receptores de NMDA. Sin embargo, como ya sabemos, más o menos el 86% de los pacientes van a referir que sintieron dolor en el postoperatorio. Entonces, este es un llamado, más que para usar una técnica específica, además de la regional, en la necesidad de optimizar la analgesia perioperatoria, independientemente de la técnica anestésica. Yo así tenga un paciente que va con regional, igual usamos analgesia, igual usamos analgesia multimodal. Entonces es un llamado para no olvidar esto, pues los estudios obviamente hablan de muchas cosas y hacen cosas raras, pero en la práctica y las cosas prácticas las tenemos que tener en cuenta.
Aquí es donde traigo también otro tipo de pacientes que me parecieron interesantes para realizarlos, porque son a los que les tenemos un poco de miedo, los adultos mayores y los pacientes obesos para cirugía ambulatoria. Entonces, este es un estudio que me pareció interesante por el hecho de que es muy reciente, fue publicado ahorita en abril de 2025, y es una revisión sistemática y metaanálisis de pacientes obesos, es decir, con un IMC mayor a 35 para diferentes tipos de cirugía. Y pues querían ver la diferencia en desenlaces para inhalados, para anestesia basada en inhalados y en TIVA. Y encontraron que también, hablando de náuseas y vómito, 6 estudios con 494 pacientes, una incidencia hasta 2 veces mayor con inhalados versus TIVA, con un RR de 1.71, que era más evidente con desflurano en esta población. Entonces tenemos un mayor factor de riesgo incluso en estos pacientes, porque ya sabemos de la relajación muscular con el desflurano. Y aunado, digamos, a estos pacientes, tenemos los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este es un estudio publicado en 2022, una revisión retrospectiva de 334 pacientes, 142 pacientes con un SAOS diagnosticado antes de la cirugía para cirugía de tracto respiratorio superior, o sea, la peor cirugía que podrían tener estos pacientes. Y el 41% de estos pacientes iban con TIVA. Ellos encontraron una disminución del tiempo de recuperación hasta un aldrete de 9, o sea, casi que está listo para irse para la casa, con TIVA hasta de 41.29 minutos. Estamos hablando de casi una hora de diferencia en la recuperación con una P estadísticamente significativa. Y cuando comparaban, así no tuvieran el diagnóstico de SAOS, vemos que también hay una disminución en el tiempo hasta media hora, 26.64 minutos más rápido, con una P también estadísticamente significativa. Y el estudio de Esteban y colaboradores, en el que también cirugía del tracto respiratorio superior, 111 pacientes, encontraron que la TIVA estaba asociado a mayor niveles de alerta y una necesidad menor de oxígeno suplementario. Entonces, tengo un paciente que puede extubar más rápido, que está mucho más consciente en el momento de estar en la unidad de cuidados posanestésicos, en que no voy a necesitar mayor, pues, como trabajo por la parte del oxígeno. Entonces, tenemos menor tiempo de recuperación y puedo mandar a este paciente con seguridad para la casa. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Esta es otra cosa, pues como un punto pequeño para que lo tengamos en cuenta. Si tengo un paciente que tiene obesidad, para hacerlo con TIVA, voy a utilizar el modelo farmacocinético. Aquí también estamos con el modelo de Level del 2018, ya que tenemos la posibilidad, bueno, que tenemos de base que el modelo de Level se basa en el escalado alométrico y remifentanilo también con Minto, ajustado con la fórmula de Yamaha Sapien. No sé si se dice así, siempre le he dicho así, que es el peso pues ajustado. De no tenerlo también, el modelo Snyder, ya sea con peso ajustado o masa magra, es mejor que March, pero pues no es superior al L-Level. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se recomienda realizar intervenciones ambulatorias a pacientes con IMC por encima de 50. Ahí sí ya tengo mayor riesgo, estos pacientes sí deberían ser hospitalizados. Entonces, en un IMC de 35, 40, digamos que estamos por seguridad, pero por encima de 50 ya estamos hablando de otros campos. Con complicaciones, hay poca literatura que hable específicamente de las complicaciones. Sin embargo, este es un estudio del 2014 de Kumar y colaboradores, que es una revisión sistemática y metaanálisis, 1.621 pacientes, y ellos hablaron específicamente del reingreso hospitalario imprevisto, que fue menos frecuente en TIVA versus inhalado. Este es un estudio que me parece interesante y es una discusión también que tuvimos con el doctor Botero, y es que en el momento cuando se excluyen las complicaciones relacionadas a la cirugía, es decir, eventraciones, sangrados postquirúrgicos, reconsulta por este tipo, y solo vieron, digamos, no sé, las náuseas y vómitos, el dolor, cosas asociadas a la anestesia, vieron que no era estadísticamente significativo. Sin embargo, de pronto, ¿cuánto de esas complicaciones que consideramos netamente de cirugía como un sangrado, como una eventración, ya sea porque el paciente tiene mucho dolor, porque tiene náuseas, porque todo este tipo de cosas que podrían estar asociadas a la anestesia, pero que es muy difícil estudiar, porque van a estar asociadas a la cirugía, y estudiarlo a largo plazo es difícil, pero cuántas complicaciones no hemos causado nosotros de acuerdo a la técnica, no que sea específicamente por la TIVA o por el Seborane, sino tener en cuenta este tipo de complicaciones. Entonces, cuando nos vamos a cosas específicas de los procedimientos, hablar de cada uno va a ser muy difícil. Sin embargo, en otorrino, por ejemplo, septoplastia, amigdalectomía, timpanoplastia, endoscopia de senos paranasales, vamos a ver los beneficios que ya les he dicho.
En cirugía plástica ambulatoria, cosas como la rinoplastia, que también está con la parte de otorrino, procedimientos faciales, lipoescultura de implantes, hay evidencia para mayor satisfacción, menor náuseas y vómitos y más rápida recuperación y deambulación, que está menos asociado también a trombosis. En oftalmo, la vitrectomía y la faco en pacientes ansiosos, vamos a tener menor movimiento ocular involuntario, va a hacer que la cirugía sea mucho más fácil tanto para el cirujano como para el paciente. Y en los procedimientos endoscópicos, tanto digestivos como pulmonares, vamos a ver que hay menor tiempo hasta la recuperación y mayor satisfacción del paciente. Entonces, si ya sabemos todos estos beneficios, este es un estudio que creo que casi todos conocemos, si ya vemos todos estos beneficios en todo esto que les he contado, ¿por qué no se utiliza más la TIVA? Entonces quisiera preguntarle a Lau, cuáles son como las desventajas o las barreras que tú encuentras para utilizar TIVA, por ejemplo, en el día a día. Yo creo que principalmente es el desconocimiento de la técnica. Pues una es como las grandes barreras que yo veo cuando uno propone como démosle TIVA a este paciente, es como el desconocimiento de la técnica, de pronto el temor a no saber bien la farmacocinética y la farmacodinámica, que creen, pues, o que he visto que, por ejemplo, digamos, TIVA es igual a TCI, pues no, ¿cierto? O sea, podemos darlo con volumétrica, o sea, el hecho de una sedación es anestesia total intravenosa, estamos, pues, no hay halogenado, digamos, que en esa técnica. Al personal de enfermería también muchas veces uno dice como vamos a hacer TIVA, entonces, ay, pero sí hay que traer más cosas, nos demoramos preparando medicamentos. Entonces yo siento que son como toda esa parte del montaje que muchas veces puede limitar y el desconocimiento para algo que pues que claramente ha demostrado tener beneficios, sobre todo para la comodidad del paciente como son las náuseas y vómito postoperatorio. De acuerdo, espera un segundo, ya lo discutimos. Entonces, en cuanto a esas barreras y desventajas, me gustaría entonces mostrarles dos estudios interesantes. Este es un estudio que fue publicado en el 2018 en el que le hicieron una entrevista a como 2.000 anestesiólogos a nivel mundial y quiero que vean esta parte de las razones clínicas y las razones logísticas. Entonces, tenemos que la mayoría de anestesiólogos encontraban que no tener un monitoreo real de las concentraciones de propofol intravenoso para ellos era una barrera grande. Lo que consideraban un aumento en el tiempo entre el giro cama, el no tener claro que hubieran beneficios de utilizar la TIVA sobre los inhalados en esta técnica y cosas como no tener, bueno, que es un esfuerzo adicional o que no tienen conocimiento o que no han sido entrenados en TIVA. Este tipo de cosas son reportados en la literatura y no solo en la literatura internacional, sino también en la literatura colombiana. Este estudio también lo conocemos, en el que vemos que las barreras más grandes que consideran es que no tenemos monitoreo de la profundidad, que no tenemos bombas de TCI, pero también que no tenemos experiencia ni entrenamiento. No hay experiencia en entrenamiento para utilizar la TIVA y hacer que la TIVA sea algo de nuestro día a día. Y aparte de eso, ¿qué consideramos? Primero, pues que muy poca gente lo utiliza casi siempre o casi nunca, más bien nunca o siempre, y que consideramos que la TIVA es nada más para neurocirugía o para una sedación. Es decir, solo se utiliza para eso. Entonces, le vemos poca utilidad, la dejamos nada más para este tipo de cosas. Entonces, en otra parte de las desventajas es importante tener en cuenta, este estudio es un estudio del 2016 en el que ellos trataban de hacer una diferenciación de Schaefer y colaboradores en el 2016, una revisión sistemática y metaanálisis, y se hacían la pregunta, ¿es realmente necesario cambiar la técnica anestésica en los pacientes con alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios? O simplemente si le pongo un antiemético ya estoy haciendo lo mismo. Ellos en este metaanálisis encontraron que sí, que para ellos sí confirma los resultados de la comparación indirecta en estudios individuales y en lugar de sustituir la técnica anestésica inhalatoria por la TIVA basada en propofol, se puede conseguir un efecto antiemético similar añadiendo profilaxis farmacológica de un solo fármaco a la anestesia inhalatoria. Yo aquí les pregunto, ¿ustedes montan alguna vez un paciente, ya sea con TIVA o inhalado, sin profilaxis para náusea y vómito? Ellos sí.
Ellos lo hicieron así. La TIVA, a los pacientes con TIVA los pusieron sin, bueno, los estudios que incluyeron eran pacientes que iban para TIVA sin náusea y vómitos, solo el propofol como antiemético. El propofol no es un antiemético, es un inductor. Y en los inhalados, en la anestesia inhalada sí ponían antiemético. Entonces, digamos que creo que se presta para discusiones, pero este es el estudio que va en contra, por ejemplo, de los costos que puede generar la TIVA versus los inhalados, utilizando, por ejemplo, dexametasona o ondansetron. Se los dejo para que lo lean. Interesante. Listo. Lo que les mencionaba, los costos, hay diferentes estudios, los estudios todos, y la gente que va en contra habla tanto de náuseas y vómito, habla de la posibilidad de hacer cambios y todo esto, pero este es uno de los grandes de la gente que no utiliza TIVA o que va en contra de la técnica. Entonces, este estudio es de la revista colombiana, hay dos estudios que les voy a mostrar de la revista colombiana, en el que encontraron que, por ejemplo, una anestesia con Zeborane puede llegar a ser casi que entre 120 y 200 mil pesos más cara que la TIVA, puede ser entre 120 y 200 mil pesos más cara que la anestesia con Zeborane. Esto está basado principalmente, los costos aumentados en Zeborane están dados principalmente por náuseas y vómito, y los costos aumentados en la TIVA están dados principalmente por los medicamentos y por las bombas de TCI. Entonces, pues ahí vemos la diferencia. La más barata es el isoflurane, pero pues ya lo sabemos. Y este es el estudio del doctor Fabián Casas, de aquí en Medellín, en el que vamos a ver, pues, como es un estudio de minimización de costos. Entonces, él lo que hizo fue un modelo matemático que me pareció muy interesante, muy bien hecho en realidad, en el que él hacía, pues, como la minimización de costos de acuerdo a la estancia, por ejemplo, en la unidad de cuidados posanestésicos, lo que cuesta un paciente tanto tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos porque tiene complicaciones como náusea y vómito, porque tiene dolor, porque este tipo de cosas, y la diferenciación en teoría, porque esto pues no son estudios específicos, sino en teoría, de cuánto valdría, por ejemplo, la TIVA. Entonces, en este punto tenemos acá los halogenados y aquí la TIVA. En cuanto al costo, vamos a ver que en el modelo de dispersión el costo sí va a ser superior en teoría. Sin embargo, la incidencia de náusea y vómito lo vamos a tener mucho mayor en los pacientes con halogenados. Y él hace, pues, digamos, la comparación en cuanto a precio. Y cuando nosotros quitamos ese tipo de complicaciones como son las náuseas y vómito, la anestesia total intravenosa podría ser comparable con los inhalados. En cuanto a precio, si quitamos lo que podría valer una complicación o una estancia prolongada, 8 horas de un paciente en la unidad de cuidados posanestésicos, entonces en este punto la diferencia podría incluso ser de cero. Y esto es lo que les decía. Con un adecuado entrenamiento, un aumento en la disponibilidad de propofol y remifentanil genérico, sistemas de TCI que sean más abiertos, mayor disponibilidad de sistemas de monitoreo de profundidad, la TIVA podría considerarse equiparable a la anestesia inhalada sin tener en cuenta los costos adicionales que pueden derivarse de complicaciones, reingresos y aumento en estancia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la anestesia ambulatoria, con el alta en el mismo día, esa carga de los cuidados posoperatorios recae en el paciente y sus cuidadores, y es por eso que siempre debe haber una adecuada elección del caso, una adecuada elección del paciente, una adecuada elección de la técnica de acuerdo a todas las variables que ya hemos hablado, y una alta con indicaciones claras, y hacer lo posible para evitar esas complicaciones innecesarias y retrasos no justificados. Eso no quiere decir que la TIVA sea la única opción, sin embargo, tenemos que elegir adecuadamente a nuestros pacientes. Y este es un apartado de un artículo, perdón que no lo cité, ahorita se los muestro, que muestra que dice que la anestesia inhalatoria es una de las habilidades fundamentales que todo nuevo residente de anestesia debe dominar, o que se considera que todo nuevo residente debe dominar. Y la TIVA parece considerarse una competencia aislada y avanzada y solo relegada para unos pocos o unos casos específicos. Entonces me parece importante que lo tengamos en cuenta. Esa parte de los retos que se tienen con la anestesia total intravenosa es la falta de formación y que nos sintamos cómodos con esto. Para esto también están, por ejemplo, estas guías que se las dejo por si las quieren ver, que son las guías para la práctica segura de la anestesia total intravenosa. Estas son las dos guías, ahorita se las paso. Y hay que tener entonces en cuenta que estas guías hacen hincapié, las dos hacen hincapié en 4 cosas fundamentales. El entrenamiento, todos los anestesiólogos deberían estar formados y ser competentes en la aplicación de TIVA. Se debería preferir el TCI, que se prefieran los modelos de TCI sobre los basados en métodos manuales y obolo, y conocer los modelos farmacocinéticos. Eso no quiere decir que si no tengo una bomba no voy a dar TIVA.
tengo que conocer los fármacos, tengo que conocer la farmacocinética y farmacodinámica para poderlo aplicar. En cuanto al paciente, debo tener un conocimiento suficiente para individualizar la técnica y las metas del paciente y del procedimiento, y en el monitoreo todos los anestesiólogos deben estar familiarizados con los principios y las limitaciones del electroencefalograma procesado, que sabemos que es la base del BIS. Entonces, también en el ámbito de la anestesia ambulatoria, la parte de la seguridad es extremadamente importante. Cuando se administra activa fuera del quirófano o en cirugía de menor complejidad, deben aplicarse las mismas normas de práctica y monitorización y de seguridad para que la anestesia en el quirófano. Es decir, no porque lo voy a hacer ambulatorio, lo voy a hacer a medias. Lo voy a hacer con toda la seguridad. Estos son dos estudios que estamos esperando que salgan. El primero es un estudio americano, el segundo es un estudio europeo. Estos estudios están todavía están reclutando pacientes y que nos van a dar como las trayectorias y todo esto, lo que podemos tener, que es el TRIBE y el VITAL. Estos dos estudios probablemente los tendremos aproximadamente entre 2026 y 2027. Y las conclusiones que yo les traigo el día de hoy es que, a ver, vamos a tener que en la evidencia la TIVA puede ofrecer ventajas en términos de tiempo hasta la recuperación de la anestesia, calidad de la recuperación, náuseas y vómitos, satisfacción del paciente, entre otras, haciendo énfasis en la satisfacción del paciente. Se deben considerar las características individuales del paciente y el tipo de procedimiento para la elección de la técnica adecuada. No porque la TIVA tenga beneficios lo va a utilizar en todo el mundo, no porque el inhalado tenga beneficios lo va a utilizar en todo el mundo. Para eso estudiamos anestesiología y tenemos que saber las diferencias para poderlo aplicar. En caso de usar anestesia total intravenosa, se debe realizar siguiendo las guías y teniendo en cuenta los estándares de calidad y el monitoreo del paciente. Y se debe tener una adecuada formación en TIVA como una habilidad fundamental en el anestesiólogo, y esto llevará tanto a menos complicaciones para los pacientes e implicará menos costos al sistema. Eso era lo que les traía el día de hoy.